En el antiguo valle de Ela, donde el sol caía a plomo sobre las colinas de Judea, 2 ejércitos se observaban con recelo. De un lado, los israelitas, liderados por el rey Saúl; del otro, los filisteos, sus eternos enemigos. La tensión era palpable, un silencio pesado que solo el viento se atrevía a romper. Durante 40 días, la misma escena se repetía. Al amanecer y al atardecer, desde el campamento filisteo emergía una figura colosal, un gigante que parecía tocar el cielo. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat. Su armadura de bronce relucía bajo el sol, pesada y formidable. Su casco, su cota de malla, sus grebas, todo en él gritaba poder. Portaba una lanza cuya punta era de hierro macizo, y delante de él, un escudero llevaba su imponente escudo. Su voz, un trueno que retumbaba por todo el valle, lanzaba un desafío que helaba la sangre de los soldados israelitas. ¿Por qué han salido a dar batalla?, gritaba Goliat con desprecio. Soy filisteo, y ustedes son siervos de Saúl. Elijan a un hombre de entre ustedes y que baje a pelear conmigo. Si él puede vencerme y matarme, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. El desafío resonaba, una humillación diaria que carcomía el valor del ejército de Israel. Cada vez que escuchaban sus palabras, el rey Saúl y todos sus hombres se llenaban de pánico. Nadie, ni el más valiente de sus guerreros, se atrevía a aceptar el reto. El miedo se había convertido en un enemigo más, uno que vivía dentro de su propio campamento. La parálisis era total. El destino de una nación pendía del valor de un solo hombre, y ese hombre no aparecía. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en la tranquila Belén, un joven pastor cuidaba las ovejas de su padre. Su nombre era David, el menor de los 8 hijos de Isaí. Era un muchacho de buen parecer, de mejillas sonrosadas y ojos vivaces, cuya vida transcurría entre los pastos y la música de su arpa. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, sí estaban en el frente, sirviendo en el ejército de Saúl. Un día, su padre Isaí lo llamó, le pidió que llevara provisiones a sus hermanos al campamento y que se asegurara de que estaban bien. Le entregó grano tostado, panes y quesos para los comandantes. Sin saberlo, Isaí estaba enviando a su hijo menor no solo a entregar comida, sino a cambiar el curso de la historia. David se levantó temprano, dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor y emprendió el viaje. Al llegar al campamento, el ejército se preparaba para la batalla, lanzando sus gritos de guerra. David corrió hacia las filas para buscar a sus hermanos. Justo en ese momento, mientras hablaba con ellos, el gigante Goliat salió una vez más para lanzar su desafío habitual. David escuchó las palabras arrogantes del filisteo y vio cómo el pánico se apoderaba de los soldados israelitas, que huían despavoridos. ¿Qué le darán al hombre que derrote a este filisteo y quite esta humillación de Israel?, preguntó David a los que estaban cerca. ¿Quién es este pagano para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras estaban llenas de una indignación y una fe que contrastaban drásticamente con el miedo que lo rodeaba. Los soldados le explicaron que el rey daría grandes riquezas a su propia hija en matrimonio y eximiría a su familia de impuestos. Su hermano mayor, Eliab, lo escuchó y se enojó. ¿Qué haces aquí?, le recriminó. Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Solo has venido para ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Su pregunta no era de curiosidad o soberbia, sino de convicción. Algo ardía dentro de él, una certeza que los demás no podían comprender. La conversación de David llegó a oídos del rey Saúl, quien mandó a llamarlo. Cuando el joven pastor se presentó ante el rey, sus palabras fueron directas y llenas de una confianza asombrosa. Que nadie se desanime por culpa de este filisteo, dijo David. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl lo miró con incredulidad. No puedes ir contra ese filisteo para pelear con él. Eres apenas un muchacho,
y él ha sido un guerrero desde su juventud. Saúl veía lo evidente, la disparidad de fuerza, de experiencia, de tamaño. Veía a un pastorcillo frente a una máquina de guerra, pero David no veía con los ojos de Saúl, él veía con los ojos de la fe. Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, respondió David. Cuando un león o un oso venía y tomaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y lo libraba de su boca, y si se revolvía contra mí, lo agarraba por la quijada y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo pagano será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David continuó, revelando la fuente de su increíble valentía. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Sus palabras resonaron en la tienda real. Saúl, quizás contagiado por esa fe inquebrantable o simplemente sin otra opción, finalmente cedió. Ve, y que el Señor esté contigo, dijo. El rey intentó equipar a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce y lo vistió con una coraza. David se ciñó la espada de Saúl, pero al intentar caminar, se sintió torpe e incómodo. No estaba acostumbrado a ese peso, a esa rigidez. No puedo andar con esto, pues nunca lo he usado, le dijo al rey, y se lo quitó todo. La armadura del rey, el símbolo del poder terrenal, no era para él. Su confianza no estaba en el bronce ni en el acero. En su lugar, David tomó lo que conocía, las herramientas de su oficio, tomó su cayado de pastor en la mano, y luego fue al arroyo cercano. Allí, escogió 5 piedras lisas, las que el agua había pulido a la perfección, y las guardó en su zurrón de pastor. Con su honda en la mano, un arma sencilla pero que él dominaba con maestría, avanzó hacia el filisteo. Cuando Goliat vio a David acercarse, no pudo contener la risa y el desprecio. Vio a un joven de buen aspecto, un muchacho, no a un guerrero. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Rugió el gigante, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La respuesta de David se ha convertido en una de las declaraciones de fe más poderosas de todos los tiempos. Con una voz firme que se alzó por encima del desprecio del gigante, David proclamó: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo, continuó David, el Señor te entregará en mi mano, te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cadáveres del campamento de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. La batalla de las palabras había terminado, ahora comenzaba la acción. Goliat se levantó y avanzó para encontrarse con David. Y David, en lugar de retroceder, corrió velozmente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. No había duda, no había vacilación. Mientras corría, metió la mano en su zurrón, sacó una de las piedras lisas, la colocó en su honda y la lanzó con toda la fuerza y la precisión que había perfeccionado durante años en los campos de Belén. El proyectil silbó en el aire, un punto diminuto volando hacia un objetivo gigantesco. La piedra, guiada por una mano experta y una fe inmensa, se hundió en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó, sus ojos, llenos de arrogancia momentos antes, se quedaron en blanco, y luego, con un estruendo que hizo temblar la tierra, el coloso cayó de bruces al suelo. David corrió hacia él. Como no tenía espada, desenvainóla del propio gigante, una espada enorme y pesada, y con ella, le cortó la cabeza. El acto finalizó la contienda de manera definitiva y brutal. Cuando los filisteos vieron que su campeón había caído, el pánico que antes paralizaba a Israel ahora se apoderó de ellos. Se dieron la vuelta y huyeron despavoridos. Los hombres de Israel y de Judá, liberados de su miedo,
se levantaron con un grito de victoria y persiguieron a los filisteos, derrotándolos y saqueando su campamento. David, el joven pastor, el músico, el que fue menospreciado por su propio hermano y subestimado por su rey, se convirtió en el héroe de Israel. No lo hizo con la armadura de un rey ni con la espada de un guerrero, sino con 5 piedras lisas, una honda y una fe inquebrantable en que la batalla en última instancia no era suya sino de Dios. Esta historia épica no es solo el relato de una victoria militar improbable, es un testimonio eterno sobre el coraje que nace de la convicción, sobre cómo la fe puede derribar a los gigantes más temibles, y cómo, a veces, los héroes más grandes provienen de los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en este viaje al Valle de Ela. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Nos vemos en la próxima historia.